Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en el webinar con la PUCP relacionado con opciones de desarrollo y avance profesional a través de una certificación expedida por la AWS. Mi nombre es Carlos Gómez, yo trabajo con todas nuestras agencias en América Latina y tratando de desarrollar los programas de la Asociación Americana de Soldadura. Por favor, no enviar todas sus preguntas al chat de Facebook de Ingesol. Yo quiero hacer esta presentación interactiva. Nos vamos a demorar más o menos unos 20 minutos en lo que les debo mostrar en cuanto a certificaciones de la AWS, y el resto del tiempo será para atender las preguntas que ustedes tengan y los comentarios, sugerencias, etcétera, que nos presenten. Vamos a iniciar. Probablemente ustedes ya están viendo en su chat la opción para hacer las preguntas. Si quieren de una vez empezar a enviarnos las preguntas, por favor háganlo y nosotros las vamos guardando acá y las empezaremos a responder tan pronto como termine esta presentación. Bueno, lo primero que vamos a hacer esta noche es ver una visión general de qué es lo que ofrece la AWS. Nosotros somos mucho más que certificaciones. La AWS es una sociedad sin ánimo de lucro que se empeña en promover la soldadura a todos los niveles. La AWS mantiene más de 230 estándares de talla internacional relacionados con procesos, procedimientos, productos y servicios en el área de la soldadura. Y nuestra misión es ofrecerle a todos nuestros miembros, a las personas que se certifican y a las personas que soportan a nuestra asociación, unas bases firmes para que puedan desarrollar su carrera profesional y mantenerse activos y actualizados en el mundo de la soldadura. Los programas de certificación de la AWS fueron creados con el fin de promover nuestra misión y visión. En 1976 se inició con el programa para inspectores de soldadura. Hacia 1990 se creó el programa para instalaciones acreditadas de pruebas para calificar soldadores, junto con el programa de soldador certificado. Hacia 1991 se creó el programa para educadores en soldadura. En el 2001, fabricantes de uniones soldadas. Hacia el 2001 también, ingeniero de soldadura. En el 2002, operadores para soldadura por arco robótico. 2004, intérprete radiográfico certificado. Hacia el 2006, supervisor de soldadura. Y en el 2009, representante de ventas en soldadura. Para los inspectores de soldadura existe un pathway, una carrera que nosotros proponemos, y es no quedarse simplemente en ser inspector de soldadura, sino ver las opciones adicionales para que la persona pueda desarrollar sus metas profesionales. Una de esas partes son los endosos. La AWS actualmente ofrece endosos en más de 8 códigos de soldadura, API, ASME y AWS. Un endoso es la comprobación de que la persona tiene experiencia y experticia en la aplicación de un código o estándar específico en soldadura. En cuanto a los programas de certificación de la AWS, nuestro departamento los divide en dos: certificación para personas y certificación para empresas. Esta lista está distribuida de esta forma, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. Y siempre la AWS con la intención de ofrecer estas certificaciones para personas de avance profesional y acreditación de empresas que cumplen con los lineamientos de la AWS. En cuanto a certificación de personal, tenemos unos prerequisitos a nivel educativo. Todos están consignados en unos documentos que rigen el programa de certificación y la especificación para la cualificación de las personas que quieren tomar tal certificación. Todas nuestras certificaciones están basadas en experiencia laboral. La AWS verifica ese entrenamiento y experiencia
Después se procede a ofrecer un examen teórico y en algunos casos, como el programa Inspector de Soldadura, también existe una parte de aplicación práctica. Después existe un procedimiento para renovación y mantenimiento de sus credenciales en caso de que haya aprobado el examen de certificación. Y en el caso del inspector, por ejemplo, cada 9 años se da un proceso de recertificación. En cuanto a empresas, lo que se busca es que haya un control de calidad. Cada empresa debe generar su manual para el control de calidad, bien sea en el servicio o producto que ofrece. Se hacen auditorías por parte de la AWS. Se hace también una renovación de la acreditación y una reacreditación y mantenimiento de credenciales cada cierto tiempo. La certificación AWS tiene un alcance global. Muchos de ustedes que ya tienen su certificación entienden que en este hemisferio los estándares de soldadura propuestos por la AWS son los que rigen en la mayoría de casos la industria relacionada. Por ejemplo, acero estructural, el D1.1. Tenemos alrededor de 55,000 individuos certificados en más de 90 países y alrededor de 200 empresas acreditadas en más de 20 países. La AWS coopera con agencias internacionales que han sido autorizadas por nosotros para que ofrezcan los exámenes AWS en su país y también en su propio idioma. El listado de agencias internacionales se puede encontrar en este vínculo. Está allí la dirección y ustedes encontrarán que en el caso peruano existen en este momento 6 agencias autorizadas para ofrecer los exámenes de formación superior, tal como ingeniero, supervisor, inspector, etc. Y una ATF que ofrece los exámenes para certificación de soldadores. En cuanto a membresía, cuando ustedes toman un examen de certificación con la AWS, inmediatamente la AWS les ofrece la membresía por 1 año. Es una opción que viene embebida en el pago que ustedes realizan de su certificación. Durante ese año ustedes tienen la opción de probar cuáles beneficios son recibidos por ustedes como miembros de la AWS. Y entre los muchos beneficios y descuentos, probablemente el que más tiene relevancia es el AWS Member Network. El AWS Member Network es una red de profesionales relacionados con soldadura que se apoyan unos a otros. Tiene 17 grupos de discusión, tiene conversaciones activas, generalmente con blogs y entradas diarias en la página web. Tienen ustedes la opción de recibir un newsletter, un brochure diario o semanal. Tiene un directorio de los miembros que participan activamente en la comunidad. Tiene una librería de recursos técnicos relacionados y también tiene un glosario de términos y terminología relacionada. Esto lo pueden encontrar en nuestra página principal. En cuanto a opciones de carrera, luego de certificarse, para los inspectores de soldadura se puede fortalecer el conocimiento y la credencial con un endoso. Los endosos que ofrece la AWS son aquellos que están relacionados con los códigos más comúnmente utilizados en la industria. Entonces, el endoso no puede ser el mismo examen de la parte C que usted tomó para certificarse. Debe ser un nuevo código de soldadura. Por ejemplo, si usted tomó para certificarse como inspector de soldadura el examen usando el código API 1104, para tomar un endoso, usted deberá tomar cualquiera de los demás, como aparece en esta lista, bien sea acero estructural, aluminio estructural, soldadura de puentes, ferrocarriles, el código para soldadura aeroespacial, ASME sección 9, ASME sección 8, etc.
Esta es probablemente la vía más rápida para usted expandir su capacidad como inspector de soldadura. Muchas empresas requieren que usted tenga la experticia en un código específico. Y obviamente nosotros les recomendamos que para la toma del examen inicial u original para convertirse en inspector, usted lo tome usando el código con el cual usted se sienta más confortable, en el cual usted tenga más experiencia y conocimiento. Uno de los cambios que han surgido con la transición que la AWS está viviendo durante los últimos años ha sido el cambio a ofrecer el examen por computador. Las partes teóricas de los exámenes de la AWS desde junio del 2019 se vienen ofreciendo a través de computador utilizando la plataforma Prometric. En este momento existen dos plataformas principales en el mundo y empresas como ASME, API, ASNT y AWS han visto los beneficios de hacer esa transición a exámenes basados por computador y actualmente la AWS utiliza Prometric. Todos los endosos ya se ofrecen en la plataforma Prometric. Las partes A, fundamentos de soldadura, y parte C, aplicación de código técnico, se ofrecen a través de Prometric para el examen CWI. La parte B sí la deben tomar ustedes a través de alguna de nuestras agencias autorizadas. Una de ellas en Perú es la PUCP. Otros exámenes van a ser movidos hacia examen por computador en el futuro cercano. Por ejemplo, las partes 1 y 2 para el programa de ingeniero certificado en soldadura y para los operarios de robots de soldadura por arco. Las partes teóricas del examen para intérprete radiográfico CRI permanecerán por este momento en papel, pero hacia el futuro esperamos tener esa migración también. ¿Cuáles son los beneficios de tener un examen por computador? Se mejora la seguridad general del examen, se mantiene la integridad de todos los programas de certificación y se adapta la AWS hacia las últimas tendencias en psicometría y estandarización de exámenes. Ustedes pueden visitar el vínculo que aparece en pantalla o la página de Prometric para ver un video de qué esperar el día en que van a hacer su examen por computador. La AWS también está intentando cerrar algunos gaps que tiene referente a la norma ISO o normas ISO internacionales. La AWS es un cuerpo autorizado nacional para la certificación ISO 3834 referente al programa de certificación para fabricantes en soldadura. Y ofrecemos una certificación basada en auditoría para aquellas empresas que requieran aplicar norma ISO 3834 ya que tienen requerimientos con países europeos. La AWS está en capacidad de certificar aquellas empresas cuyo sistema de gerenciamiento de la calidad cumpla con los requisitos de esa norma ISO. Si su empresa tiene negocios en Europa o si sus contratistas o clientes están sujetos a las regulaciones de la Comunidad Económica Europea, el estar certificado bajo ISO 3834 abre más oportunidades de negocios. Si su empresa fabrica componentes para la industria automotriz o de ferrocarriles, la norma ISO 3834 es obligatoria en la Unión Europea. Bajo la certificación ISO 3834 se ofrece alguno de los 3 niveles que aparecen allí. Su compañía debe decidir cuál es el nivel adecuado que garantice los controles necesarios en los procesos de fabricación. Con esto quiero decir que en muchas versiones se obliga la necesidad de un tecnologista en soldadura o tecnólogo en soldadura. El inspector de soldadura de la AWS en algunos casos puede suplir tal requerimiento. Entonces, cuando usted entra a nuestra página web y hace la investigación de este ANBSCC para
Instituto Internacional de Soldadura, usted va a encontrar qué es la norma ISO, cuál es el sistema de certificación de manufactura según el Instituto Internacional de Soldadura, cuáles son los niveles de cumplimiento según la norma ISO 3834 y el perfil y rol de coordinador de soldadura, que puede ser, como les comenté, ser absorbido o el rol hecho por un inspector de soldadura AWS. Hacia el futuro. En este momento la AWS está trabajando para ofrecer más programas con los cuales ustedes puedan expandir su desarrollo profesional. Entonces, desde 2019 ya está disponible un examen o programa nuevo que es el técnico certificado en soldadura por resistencia. Hay 2 endosos nuevos que usted debe tomar a través de una ATF, que son partículas magnéticas y tintes penetrantes en métodos particulares. No todos los métodos en partículas magnéticas, no todos los métodos en tintes penetrantes, sino algunos específicos. Y hacia el futuro, probablemente 2021-2022, estaremos ofreciendo un programa nuevo para técnico o tecnólogo en soldadura certificado. En cuanto a programas potenciales, hay uno que es maestro en soldadura para ya soldadores muy experimentados y avanzados. Hay un calificador de procesos que va a ser una ruta alternativa para su recertificación de los 9 años como CWI, es decir, una especialización en cuanto a calificación de procesos, soldadores y procedimientos. Va a haber otro relacionado con inspectores para la industria del acero estructural en cuanto a construcciones civiles e ingeniería civil, y existe también otros programas similares. En este momento estamos trabajando, como les comenté, en el endoso para calificador de soldadores, en endosos según esas normas ISO, y el programa de certificación para el técnico en soldadura por resistencia. Para tomar algún endoso de la AWS, el candidato debe tener su certificación activa como inspector de soldadura o como inspector senior de soldadura. Esos endosos, como les comenté, expanden su capacidad técnica y demuestra al empleador potencial su experiencia y experticia en un campo particular y determinado. Esa opción como calificador de soldadores va a ser una especialización dentro del programa de inspección de soldadura, y es uno de los temas especificados en el documento AWS B5.1, que es la especificación para cualificación de inspectores de soldadura. Nuestros endosos cumplen con el requisito que ustedes deben completar a los 9 años para recertificación. Es decir, si usted toma un endoso durante los 9 años, dentro de los cuales usted debe hacer su proceso de recertificación, al 9º año, lo único que usted debe hacer es enviarle a la AWS su formulario de aplicación junto con la copia de la credencial que usted ya obtuvo para poder acceder a la recertificación. Es decir, no necesitaría tomar un examen adicional. Probablemente dentro de alguna de las preguntas que ustedes tengan va a haber cómo se hace la recertificación, etcétera. Hablaremos de ello al final de esta presentación. En cuanto a educación y entrenamiento, la AWS actualmente ofrece algunos cursos online. Desafortunadamente, toda nuestra oferta online en este momento está en inglés. Vamos a ver si hacia el futuro se pudiera hacer alguna transición a algún otro idioma, pero por lo pronto todo está en inglés. ¿Qué se ofrece? Nuestra librería técnica, más de 230 estándares técnicos relacionados con soldadura. Se ofrecen algunos cursos, seminarios que contienen más de 100 horas de contenido específico desarrollado para cumplir con las necesidades de entrenamiento no solo de estudiantes en soldadura y los instructores o educadores, sino también para los empleadores. El sistema que se utiliza tiene unos complementos de educación online, virtual, pero con un instructor.
Es decir, al final y durante cada módulo, ustedes pueden acceder a un instructor en tiempo real para hacerle preguntas, sugerencias, etc. Entonces, no es simplemente un video que se les pasa y ya, ¿no? Tienen ustedes la opción de ver el video, complementarlo con material escrito, complementarlo con material online, acceder al educador, etc. Y se puede obtener todo esto en el vínculo que les muestro aquí. Cualquier duda adicional respecto a esto, por favor no duden en contactar la AWS en el teléfono que les mostramos. Ese teléfono es en Estados Unidos, pero varios de nuestros coordinadores hablan inglés y les pueden prestar información adicional, o pueden directamente enviarme a mí sus comentarios. Yo al final de esta charla les enviaré, o les mostraré más bien, mi teléfono y mis datos de contacto. En cuanto a la fundación, si algunos de ustedes tienen la esperanza y posibilidad de trabajar en otro país, ojalá Estados Unidos, nuestra fundación ofrece becas a aquellas personas que estén tomando algún curso relacionado con soldadura dentro de Estados Unidos. La beca no se le paga directamente al candidato, sino que se le paga a la institución educativa en donde usted está tomando su curso o seminario, pero es algo que le ayuda a usted a soportar su carrera profesional también. En esta página, Carreras en Soldadura, Careers in Welding, ustedes pueden encontrar quizzes para hacer un assessment de cuál sería la mejor vía para su desarrollo profesional. Se encuentran opciones relacionadas con datos de perfil profesional y datos de salario. Se encuentran algunas ofertas muy puntuales y específicas, y educación adicional para educación y entrenamiento. Entonces los invito también a ingresar a esta página. Eso es lo que yo les quería mostrar en cuanto a certificación de la AWS. Allí están mis datos de contacto. Voy a empezar entonces a responder algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado. Para aquellas personas que son inspectores de soldadura, existe un proceso de renovación y de recertificación. Cuando ustedes leen los estándares públicos AWS B5.1 y QC1, allí se explica exactamente cuáles son las diferentes opciones que tiene un inspector de soldadura para renovar y recertificar su credencial con la AWS. En este momento las opciones son desarrollo profesional vía PDHs, Professional Development Hours. La persona debe tener por lo menos 80 PDHs, es decir, haber adquirido por lo menos 80 horas de desarrollo profesional durante los últimos 9 años en los cuales ha mantenido su certificación, de los cuales 20 de esas horas deben haber sido tomadas en cursos durante los últimos 3 años de certificación. Otra opción es tomar la parte B del examen CWI nuevamente. Otra opción es tomar alguno de los endosos. Otra opción es haber ofrecido entrenamiento técnico en alguna empresa, institución educativa, etc. Obviamente usted debe mostrar todo el syllabus y los temas que usted dictó como profesor o instructor mejor. Otra opción que muchas personas toman es tomar el examen senior, ver si pueden ya escalar al siguiente nivel en inspección en soldadura. U otra opción, que es la opción final, sería tomar algún otro programa de certificación. ¿Cuál podría ser? Podría ser supervisor de soldadura, o ingeniero de soldadura, o intérprete radiográfico. Entonces, el inspector de soldadura es la persona que acepta o rechaza la unión soldada, es la persona que está verificando constantemente que las uniones han sido soldadas siguiendo el estándar indicado por el cliente y siguiendo
claramente todos los procedimientos que han sido acordados y procesos para dicha soldadura. El supervisor es la persona encargada del control de costos. En cuanto a control de costos, es verificar que el soldador no está utilizando demasiado consumible, que está haciendo un uso bueno de los materiales base o metales base, etc. Está pendiente permanentemente de usar el número mínimo de recursos para obtener el máximo beneficio y soldadura de calidad. En cuanto al ingeniero de soldadura, es la persona que desarrolla el proyecto, es la persona que está a cargo del gerenciamiento del proyecto. Y el intérprete radiográfico es una persona que entiende cómo leer las placas radiográficas, es decir, puede hablar de tú a tú con el radiólogo. Básicamente así funciona. Vamos a ver aquí algunas otras preguntas. Me indican si un CWI puede firmar un WPS. Entonces, la forma más fácil de ver cuáles son las atribuciones de un CWI es ir al documento B5.1. Vamos a ubicarlo en nuestra página web. Aquí esta es la página de la AWS. Ustedes simplemente, cuando necesitan algún documento público, van al departamento del cual necesitan tal documento. Para el programa CWI, los dos documentos que rigen son el B5.1 y el QC1. En el documento B5.1 se pueden ver el listado de atribuciones de un inspector en soldadura, ¿no? Vamos aquí, miramos el listado y ahí podemos verificar quién sería la persona, según la AWS, autorizada a firmar un WPS. Entonces, WPS. No se tiene como WPS en el documento, vamos a ver la tabla. Verla un poco más grande. Estos son los niveles. Nivel asociado es una persona junior entrando al mundillo de la inspección. Un inspector full tiene todas estas atribuciones. Un inspector senior ya puede cumplir con todas las funciones que aparecen aquí. Entonces vamos a buscar dónde está WPS. En cuanto a calificación de procedimientos, el inspector puede verificar si el equipo está apropiado, pero en cuanto a escribir procesos de soldadura, que es el numeral 7 que aparece aquí, nos indica que solo un inspector senior puede o está autorizado a escribir el proceso de soldadura. Ahora, la pregunta es si lo puede firmar un inspector CWI. Usualmente eso está dentro de las atribuciones, sería el numeral 5, verificar procesos de soldadura y que cumplen con lo que está indicado según el código. Entonces, para la pregunta específica, sí puede firmar el proceso, no lo puede diseñar, no lo puede escribir, el inspector senior es el único que lo puede hacer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la credencial de CWI no menciona en qué código se certificó? Simplemente porque con la AWS el proceso de certificación es genérico. Entonces, cuando la persona recibe su certificación, no aparece el código específico en el que se certificó y no va a aparecer cuando se hace la generación de la credencial. ¿Sí? Eso no figura allí. Para el endoso es diferente. Para el endoso, como ya es un examen adicional, les quiero mostrar el tipo de credencial, es similar a este.
similar a este. Entonces, así son las tarjetas que recibe un inspector junto con un sello, junto con un certificado. No aparece cuál fue el código en el que se certificó, pero si fuera a tomar un endoso, es decir, un examen adicional, ahí ya podría tener una credencial adicional que indique exactamente cuál fue el código en el cual se certificó para ese endoso. Espero que eso responda a su pregunta. Ahora, ¿los endosos son similares a las certificaciones que ofrece API sobre sus códigos? Yo no sé nada de la Asociación de Petróleo Americana. No les podría confirmar eso. Yo sé que nuestros endosos lo que hacen es verificar que una persona tiene la competencia en cuanto a una aplicación de código específica. Aquí en nuestra página web ustedes pueden ver dónde están la lista de endosos para los inspectores senior e inspectores certificados en soldadura. Estos son los endosos que se ofrecen. ¿Dónde puedo ver qué instituciones en Perú son miembros de la AWS? Hay una diferencia entre ser miembro de la AWS, hay otra diferencia entre ser agencia autorizada por la AWS y hay otra que es una institución acreditada para certificación de soldadores por la AWS. La única ATF en este momento en Perú es Soldex SA. Para ver las agencias de certificación simplemente vamos a la página de certificación, buscamos donde dice International Contacts for Seminars and Exams y ahí buscamos el país en el cual queremos ver cuáles son las agencias que nos ofrecen las certificaciones para inspectores, educadores, ingenieros, etc. Y en Perú, en este momento tenemos ADEMIMSA, el Centro Técnico Indura, CITISOL del Soldexa, EBC Ingenieros, la Pontificia Universidad Católica del Perú con sus datos de contacto, dirección, teléfono, los correos electrónicos y el SENATI. Es decir, si usted busca una certificación como inspector, como ingeniero, como educador, por favor acérquese a estas instituciones. Ahora, si la pregunta es relacionada con los miembros de la AWS en Perú, muy probablemente esa información va a ser de carácter privilegiado, es decir, parte de esa información la va a tener la PUCP, ellos van a tener la lista de todas las personas que han certificado durante cierto tiempo. La AWS, por motivos de confidencialidad, no le puede dar al público el listado de qué inspectores han sido certificados o qué individuos poseen una certificación AWS. Sin embargo, ustedes pueden ir a nuestra página web y verificar si una persona está certificada o no. Entonces, para verificar soldadores, van a este vínculo que es el registro AWS para soldadores. Lo que hacen es poner el número de certificación del soldador y con eso se les indica si está certificado o no. Otra opción para inspectores, etcétera, es ir al registro de certificación de QuickCheck, poner su número de certificación y su último apellido, sus apellidos. Y eso le indica si sí está certificado, es decir, activo o no. ¿Cuánta experiencia necesito para certificarme como intérprete radiográfico? ¿Y cuánta experiencia para ingeniero en soldadura? Varía. Entonces, para cada programa profesional, ustedes lo único que hacen en nuestra página web es ir al programa en el cual están interesados, le dan clic a la pestaña, en este caso nos preguntan para intérprete radiográfico, van aquí a la página y él les indica cuáles son los requisitos de entrenamiento y experiencia. Nos indica que para intérpretes radiográficos son mínimo 40 horas de entrenamiento real relacionado con interpretación radiográfica y como experiencia por lo menos un año relacionado con interpretación radiográfica. Y debe haber sido expedido por una empresa reconocida nacional o internacionalmente en ensayos no destructivos relacionados con
rayos X y radiografía. Para el ingeniero se hace el mismo procedimiento. Por respeto al tiempo que ustedes tienen, yo los dejo que ustedes mismos busquen cuál es la experiencia necesaria para el ingeniero, pero está aquí descrita en nuestra página web. Ahora, para algunos de ustedes que tengan problema en cuanto a la interpretación en inglés de todos estos requerimientos y procedimientos, simplemente usen la herramienta de Google. El traductor está aquí, se hace la traducción a español, entonces ya viene la página en español. En cuanto a los textos de PDF, hay un mecanismo similar. La traducción en ese caso no es correcta 100%, pero les aproxima a ustedes ver cómo es la filosofía en español de cada estándar de certificación. ¿Sí? Los endosos de tintes penetrantes y partículas magnéticas son similares a la certificación ASNT. La AWS en este momento solo ofrece métodos particulares en esos dos ensayos no destructivos. Vamos a ver cuáles son esos métodos particulares. Entonces vamos a ir acá, entramos a, estos son tintes penetrantes. ¿Cuál es el método? Es el método C del tipo 2 para tintes penetrantes. Esa es la única prueba que se ofrece. Es algo muy particular. Esto se ofrece a través de las ATFs. Y aquí está la definición de la descripción, los documentos que se necesitan para aplicar a tomar ese endoso, cuál es el precio. Se hace una oferta de un curso online. Recuerden que este curso online es en inglés. Ustedes deben referirse, ojalá siempre, a nuestros agentes internacionales autorizados para todo lo que tiene que ver con cursos, con seminarios, obviamente con literatura. Ellos les ofrecen literatura también de la AWS, exámenes, etc. ¿Sí? ¿Cómo puedo obtener una beca? Las becas se ofrecen si usted está tomando un curso en Estados Unidos. Entonces, cuando usted entra a nuestra página de membresía y en este caso de la fundación, usted puede ver cuál sería el proceso para obtener una beca siempre y cuando usted esté aprobado y tomando un curso en Estados Unidos. Desafortunadamente las becas no aplican, aquí en Perú no ofrecemos una beca. Si usted como peruano está tomando un curso en Estados Unidos. La página de la fundación está aquí también. ¿Qué pasa? No la reconozco en español. Déjame ver. Vamos a recursos. Aquí está la red de miembros, socios de la industria, secciones, premios. Los invito también a navegar nuestra página web. Allí hay muchos recursos que ustedes pueden aprovechar, como si son miembros de la AWS, les recomiendo bastante. Fundación, aquí está la fundación. Y aquí les indica, hay becas para soldadores o hay becas para estaduales, nacionales, internacionales. Vamos a becas internacionales. Aquí les dicen cuál es la opción para usted como peruano tomar un curso en Estados Unidos. ¿Sí? Puede ser un curso de formación técnica, puede ser un curso de formación vocacional, puede ser ya una carrera universitaria, etcétera, etcétera. Recuerde que no se le da el dinero directamente a usted, sino que se le da a la institución educativa en la cual usted está matriculado. Se tiene pensado en certificar en el Perú ingenieros de soldadura de manera similar al programa CWI. La esperanza que tiene la AWS es que instituciones como la PUCP, que tiene un excelente background técnico, pueda ofrecer los cursos relacionados con ingeniero de soldadura, con operador por arco robótico,
con supervisor en soldadura y ojalá también con intérprete radiográfico. Todos esos cursos complementan muy bien las credenciales para un inspector de soldadura y son parte de la oferta que la AWS les da a ustedes para expandir su marketabilidad y posibilidad laboral, ojalá fuera del Perú. Yo entiendo que muchos de ustedes quieren soportar la sociedad peruana, quieren aplicar su conocimiento dentro del Perú, pero recuerden que la AWS es una certificación de carácter global. Muchas multinacionales americanas reconocen el valor de la certificación AWS y encuentran que es transferible. Es decir, un inspector de soldadura certificado en Perú no es menos que un inspector de soldadura certificado en Estados Unidos, en China, en India, etc. Y muchas empresas multinacionales americanas recurren a inspectores CW. Por ejemplo, yo les quiero mostrar brevemente, cuando ustedes hacen una búsqueda cualquiera en los principales buscadores de empleo, como Glassdoor, esta búsqueda la hice en Estados Unidos, obviamente, simplemente a 25 millas del sitio donde hice la búsqueda, hubo en ese momento 3 trabajos para inspectores certificados en soldadura y me da un rango de ingresos general. Es promedio, entre 21,000 y 73,000 dólares al año para un inspector que ha recibido su certificación AWS. Ustedes pueden hacer la búsqueda, ojalá fuera del Perú, y verán que hay muchas opciones laborales muy interesantes para ustedes. Entre más nivel de certificación tengan, es decir, inspector senior, obviamente mucho mayor la compensación. Les quiero mostrar también blogs relativos que soportan la expansión de las carreras. Entonces, este es simplemente una página que encontré en una revista relacionada con productividad en soldadura y nos indica que gracias a la AWS y su opción de carreras y de opciones de endosos y vías alternas para mantenimiento de credenciales, etc., la certificación como CW es una carrera en soldadura. Los invito también a ver estos recursos que están en internet y que les dan información adicional cuando ustedes quieran avanzar en su campo profesional, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta tenemos aquí? Dicen que hay cursos para la parte 3 del examen para ingeniero en soldadura. Esta persona ha tomado el examen, pero sin embargo el grado de complejidad de las preguntas ha limitado enormemente que él pueda aprobar. Ha revisado por internet, pero ve que no existe un cursillo especializado para ingeniero en soldadura. No sabe si existe o dónde puede contactar para pedir sugerencias. Yo lo invitaría. Yo sé que este webinar es patrocinado por la PUCP, pero yo le invitaría a que dentro de este listado de agencias internacionales se acerque usted a las universidades. Ellos son los mejores oferentes, vamos a hacer la búsqueda completa, de cursos relacionados con ingeniería, y en este caso con ingeniería en soldadura. Entonces nos vamos a certificación. Vamos al listado de agencias internacionales autorizadas. Son las únicas agencias autorizadas para ofrecer exámenes de certificación. Y hay varios países. En Colombia, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira. En Perú está la PUCP, la Pontificia Universidad Católica del Perú. En México está Comimsa, la Corporación Mexicana para Investigación en Materiales, y así sucesivamente. Acérquense a las universidades y allí pueden encontrar más información para el examen como ingeniero certificado en soldadura.
Las certificaciones que otorga la AWS son internacionales, valen en todo el mundo. Como les comenté, es una certificación de carácter internacional. La validez depende del empleador. Con seguridad, una multinacional americana que están presentes en la mayoría de países alrededor del mundo reconoce las cualidades de una persona que ha sido certificada a través de la AWS. Sí son transferibles. Por ejemplo, en el caso del soldador certificado, para un proceso específico en un rango determinado, utilizando un procedimiento específico, esas certificaciones transferibles, es decir, el soldador, cuando varía de proyecto en proyecto usando el mismo procedimiento y proceso en soldadura, no necesita recalificarse cada vez que entra a un proyecto. Los empleadores reconocen la capacidad del soldador para llevar a cabo ese tipo de soldadura específica. En cuanto a portabilidad, la AWS considera que una certificación expedida por la AWS es un pasaporte laboral, la verdad. Entonces, como les comenté, el inspector de soldadura que sea certificado en Perú no es menos que uno que sea certificado en Arabia Saudita. Y hay varios inspectores certificados peruanos que trabajan alrededor del mundo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿El intérprete radiográfico es similar a un nivel 2 o a un nivel 3 de la ASNT? Eso es una pregunta excelente. Yo no puedo decirle sin tener en mis manos el documento específico a qué nivel correspondería. Lo único que le puedo decir es que es un poco diferente, porque la ASNT tiene todos los métodos para ensayos no destructivos y tiene exámenes específicos para lo que es la radiografía en general. El nivel que ofrece para intérprete radiográfico la AWS es específico a la interpretación radiográfica. No te enseña cómo tomar la placa, no te enseña cómo usar la fuente, etcétera, etcétera. Es algo que complementa al inspector de soldadura en cuanto a conocimiento y que puede proveer información adicional cuando está hablando con el radiólogo, pero no reemplaza en ningún momento a un nivel 2 o a un nivel 3 ASNT. Yo le podría buscar exactamente cuál es digámoslo así, especificación AWS donde se indica la equivalencia real, pero en este momento se me escapa de esta presentación. Con mucho gusto, ustedes vieron cuál es mi correo al final. Simplemente me envían un mensaje electrónico y yo les respondo con la mayor cantidad de información posible en ese sentido, ¿no? Una persona me indica, él no entendió qué es un endoso. Entonces, un endoso se ha visto como una opción que un inspector en soldadura o un inspector senior en soldadura tiene para ofrecer una referencia de que tiene un conocimiento adicional en un tema específico. No es una certificación aparte, no, es un complemento a su certificación como inspector. Es decir, usted sería inspector certificado en soldadura con experticia en el endoso referente al código tal, tal y tal que usted haya tomado y aprobado. Es la expansión de su capacidad como inspector en soldadura. Eso es un endoso. ¿Por qué se ofrecen diferentes endosos? Simplemente porque la industria es diversa, los inspectores trabajan en muchos tipos diferentes de industria y algunos empleadores obligan a que el inspector sea un experto en el código que utilizan constantemente para desarrollar sus productos o servicios. Puede comentar sobre el programa Sense. El programa Sense. Ok, el programa Sense sale un poco de esta charla. El programa Sense está diseñado para aquellas instituciones educativas que desean tener un marco estandarizado de formación para soldadores
Y lo que hace el programa CES es estandarizar tal nivel de educación. ¿Cómo lo hace? Se genera un currículo general que las instituciones y educadores deben seguir para 2 niveles de formación en soldador, nivel básico y nivel avanzado. También con muchísimo gusto yo le envío información adicional del programa SENS, pero eso está un poco fuera de la charla que estamos dando en este momento, más enfocada hacia nuestros programas de certificación. El programa SENS es un programa de educación. Con la AWS hay una ventaja, y es que la certificación está separada de la educación para ofrecer más integridad y transparencia en el proceso de certificación. ¿A qué me refiero? Nuestro departamento de educación ofrece un material general relacionado con el examen de certificación sin saber qué es lo que está preguntándose en el programa de certificación. Es decir, nuestro departamento de educación no tiene acceso a las preguntas de los comités que manejan las certificaciones AWS o los programas de certificación. ¿Por qué la mayoría de personas rinden el examen CWI y lo realizan usando el código API 1104 y no con el ASME sección 9? Lo consulto porque aquí en Perú tenemos pocos proyectos de gas y más proyectos relacionados con tanques, etcétera, o proyectos ASME relacionados. Como es una certificación genérica, como les comenté, la AWS para el inspector de soldadura no te ofrece la indicación de qué código utilizaste para aprobar el examen. Muchas personas, inspectores, creen que usar el código más pequeño en cuanto a volumen es una solución más eficiente para aprobar más fácilmente el examen. Nuevamente, yo los invito a que ustedes tomen su examen utilizando el código de soldadura con el que están más acostumbrados a trabajar. Aunque el código D1.1 es más grueso que el API 1104, eso no implica que a la hora de dar el examen sea más sencillo usar el código API. ¿Por qué? Porque los exámenes AWS tienen involucrados psicometría y tienen en cuenta el tiempo que demora la persona ubicando cláusulas, ubicando parágrafos especiales en los códigos. Entonces, la indicación de que un código tiene menos páginas no indica por sí misma que es un código más fácil de aplicar o de entender. Pero esa es la razón fundamental. Es un código más pequeño, es un código que en teoría, cuando se da la instrucción para la certificación, es decir, la educación, las personas pueden acometer en un tiempo menor que otro código, pero nuevamente, eso no implica que a la hora de dar el examen sea más fácil. Una institución de formación superior tecnológica, ¿qué requisitos debe cumplir para accederlo? Dicen ustedes para acceder al examen CWI, supongo yo. Entonces, la institución de formación superior, para volverse una agencia autorizada, debe cumplir con un proceso de acreditación. Esos procesos de acreditación están disponibles también en nuestra página de internet. Cuando ustedes van a certificación, existen unos manuales de cualificación y relacionados con certificaciones. Entonces, la acreditación de instalaciones indica qué es lo que debe cumplir cada una de las empresas que quieren ser parte de nuestra lista autorizada de proveedores de exámenes. Bueno. Una persona nos dice que está egresando de ingeniería metalúrgica, que ha llevado cursos de soldadura y pregunta qué procedimientos debe seguir para
especializarse como ingeniero en soldadura. Entonces, nuevamente lo invito a que se acerque a la PUCP. La PUCP tiene un programa de educación continuada que avanza las carreras generales en ingeniería eléctrica, mecánica, y civil, para tener una especialización más cercana a soldadura. Los invito a contactar a la gente. Ustedes lo pueden ver en nuestra página web para que les dé información de cuál sería la especialización o la maestría relacionada, etcétera, y cómo poder acceder a presentar un examen como ingeniero de soldadura. Ser ingeniero internacional de soldadura del Instituto Internacional de Soldadura es lo mismo que un ingeniero de soldadura AWS. No es lo mismo, los programas son diferentes. Ustedes verán que la AWS, en cuanto a filosofía, está basado en experiencia laboral, aplicación práctica. El Instituto Internacional de Soldadura te ofrece vías en las cuales es obligatorio llevar estudios relacionados. Es un proceso más largo y dispendioso y probablemente inclusive menos costoso que un examen AWS. Nuestra filosofía es americana, es práctica y es lo que las empresas, usuarios finales, quieren para maximizar la productividad. No es lo mismo ser un ingeniero internacional de soldadura. Yo no le puedo decir que es mejor ser un ingeniero certificado por la AWS o un ingeniero certificado según el Instituto Internacional de Soldadura. Son procesos diferentes que tendrán algunas similitudes en algunos temas, pero que al final, como instituciones, digámoslo así, certificadoras, son filosofías diferentes. ¿Cuál es la filosofía que más se utiliza en el mundo en este momento? Para ingeniero en soldadura, probablemente sea la del Instituto Internacional de Soldadura. La AWS te ofrece la opción de ser ingeniero certificado en soldadura para cubrir un gap que existe, ya que no hay muchas instituciones universitarias o programas de maestría o de ingeniería dedicados exclusivamente a la soldadura. Yo les voy a mostrar aquí rápidamente. Ohio State University es una de las universidades en Estados Unidos que ofrece dicho programa. En Perú, sé que la PUCP ofrece a través del INGESOL algo relacionado. Otra vez los invito a comunicarse directamente. Entonces, ¿cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos, tú para graduarte en una ingeniería necesitas pasar un examen nacional y para poder trabajar necesitas pasar un examen en el estado en el que vas a trabajar. Entonces son dos exámenes diferentes. Si tienes una certificación de la AWS, eso no implica que ese requisito de ingeniero ya haya sido cubierto. Lo que hace es cerrar un vacío que existe para que más empresas puedan tener acceso a un ingeniero en soldadura o una persona experta relacionada con soldadura, ¿no? Eso es lo que funciona. Así funciona. Y en Estados Unidos una certificación es muy valiosa, es demasiado valiosa. Para que ustedes lo entiendan, probablemente los invito también a meterle muy bien la ficha, le decimos nosotros, aprender inglés, tener un conocimiento más avanzado del idioma, y eso les va a abrir oportunidades que ustedes ni siquiera se imaginan. Otra vez, cuando vuelven a nuestra página web, ustedes pueden ver cuáles son los requisitos para un ingeniero en soldadura. Veo que ustedes están muy interesados en esa certificación. Entonces vamos aquí a
a ver un poquito de cómo funciona la ingeniería. Dentro de los documentos, siempre hay dos documentos que rigen. En este caso es el B5.16, especificación para calificación de un ingeniero en soldadura. Desafortunadamente ese está en inglés. Para hacer la traducción aquí nos tomaría un tiempo, pero se puede hacer como les mostré usando el Google Translator. Aquí están todas las reglas y las condiciones para usted poder aplicar al examen. Entonces, aquí está una precaución que fue lo que les comenté. Se las voy a leer básicamente rápidamente. Mientras el programa AWS para ingeniero en soldadura ha establecido unas credenciales excelentes, la cualificación y certificación a esta especificación por sí misma no lo autoriza a usted legalmente para ofrecer su servicio como ingeniero o proveer servicios técnicos al público. Los documentos de contrato, de inspección en una obra civil y las leyes de la jurisdicción en donde usted esté practicando su ingeniería deben requerir que usted haga sus servicios bajo la dirección y responsabilidad de otros, tal como un ingeniero profesional registrado. Recuerden, en Estados Unidos, PE significa licencia de ingeniero profesional. La designación como ingeniero de soldadura de la AWS no implica que usted tiene el estatus de un ingeniero profesional registrado. ¿Por qué es tan importante esta discriminación? Porque bajo la ley americana, cuando existe una falla en diseño de obra, ellos buscan cuál ha sido el responsable para hacerle un juicio. Esa demanda ocasiona no solo retrasos en todo el proyecto, sino que puede inclusive llevar una empresa a la bancarrota. Entonces, ¿cómo se cubren en salud los clientes? Utilizando ingenieros registrados. Como no existen tantos ingenieros registrados en soldadura, la gente acude al servicio de un ingeniero certificado en soldadura de la AWS, teniendo en cuenta esta previsión. Para obtener esa certificación AWS no es tan sencillo, entonces sí es una persona que tiene muy buen conocimiento y eso también garantiza un poco de tranquilidad en cuanto a que el servicio, los planos, el proyecto y la obra en general ha sido ejecutada bajo la dirección de una persona competente, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando usted recibe su título universitario. Usted recibe su título como ingeniero, pero eso no es garantía de que usted es una persona de buena calidad humana, digámoslo así, y profesional. Es simplemente la indicación de que usted en algún momento de su vida supo y tuvo todos los conocimientos básicos, mínimos, requeridos y necesarios para ser competente en la aplicación de su profesión. Entonces, eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Aquí en estos documentos de la AWS ustedes encuentran todo. Cuáles son los términos y definiciones, las funciones, los prerequisitos para calificarse como persona que pueda ser aprobada a tomar el examen de certificación, cuál es el cuerpo de conocimiento del examen, cuál es la definición de experiencia, cómo se hace para hacer el mantenimiento de su credencial, cuáles son los requisitos para que usted apruebe el examen, cómo se califica el examen. Y adicionalmente se le da una información bibliográfica, ¿no? ¿Cuál es la lista de referencia sugerida? Los invito a que exploren con mucho detenimiento este documento en el caso del ingeniero en soldadura, especificación para la calificación de ingeniero de soldadura. Existe uno similar para la calificación o cualificación, en este caso no calificación sino cualificación de un inspector en soldadura. Bueno, hay otras preguntas. Dice, si no soy CWI, ¿no puedo obtener ninguno de esos endosos? No, no puede.
Los endosos son únicamente ofrecidos a inspectores en soldadura. Esta charla, esta presentación va dirigida principalmente a nuestro programa de inspector en soldadura. Esos endosos son solo para inspectores en soldadura. Otros programas de certificación como supervisor, como representante de ventas, tienen otros pathways o vías diversas para ampliar su capacidad laboral y de marketing. ¿Cómo CW puede trabajar en Europa? Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos agencias en Europa. Como les comento, las multinacionales americanas están distribuidas en muchos países del mundo. En Europa, nuestros agentes están, por ejemplo, en España, están en Portugal, en Italia. En Italia, esta es la agencia, que es el Instituto Italiano de Soldadura, por ejemplo. Es nuestro agente en Italia y ha ofrecido varios muy buenos eventos de certificación. Kazajstán, impresionante desarrollo en tuberías a gas para surtir Europa. Está QTech, está Intertech, está Welding Engineering Online, Kazajstán. Como ustedes ven, Portugal está Instituto de Soldadura y Cualidad, y así sucesivamente. En Rusia, yo lo considero a Rusia parte de Europa, está el grupo ATG, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Un ingeniero certificado en soldadura tiene el mismo nivel que un inspector senior de soldadura? No. La certificación a nivel de inspector busca algo diferente a lo que busca la certificación como ingeniero en soldadura. Cuando ustedes van al B5.1 y QC1, ven exactamente las atribuciones de un inspector en soldadura. Cuando van al estándar B5.16, ven las atribuciones de un ingeniero en soldadura. Para la AWS, el ingeniero certificado en soldadura es la certificación tope, es lo máximo a lo que puede aspirar una persona que se certifica con la AWS. Es la persona que es responsable del proyecto, el administrador, gerente de proyecto. El inspector senior es un nivel bajo, pero un nivel técnico muy competente. Es la persona que está en campo mirando y diseñando los procedimientos. Debajo del inspector senior viene el inspector full, que es la persona que está aprobando o rechazando las uniones soldadas. Hay un nivel inferior inclusive, que es una persona que está entrando al mundo de la soldadura, se llama inspector CAWI o asociado, y todo eso ustedes lo pueden ver en la especificación B5.1. Este es el nivel CAWI, alguien que está ingresando apenas en su carrera como inspector. Este inspector asociado siempre debe operar y trabajar bajo la supervisión de un inspector certificado. El inspector certificado recibe una estampa o sello que debe ser utilizado en todos los documentos de proyecto. El inspector senior también tiene una estampa ya a su nivel como inspector senior. Yo los invito también a que, si ustedes están interesados en inspección en soldadura, se acerquen a nuestros agentes y pregunten por la opción de tomar el examen para el nivel asociado. Este nivel asociado tiene una vigencia única de 3 años. Se espera que al final de ese tercer año la persona ya haya obtenido el conocimiento relevante mínimo para poder acceder a un nivel como inspector. Es decir, si usted no cumple con los requisitos mínimos para ser inspector de soldadura, porque no tiene la experiencia laboral, usted puede tomar el examen a nivel CAWI y mantener bajo, digámoslo así, sus archivos personales verificación de que usted ha trabajado durante cierto tiempo como inspector asociado bajo la supervisión de un inspector full, y al tercer año
enviar su aplicación a la AWS para hacer el ascenso a nivel de inspector, siempre y cuando haya cumplido con los prerequisitos de examen, es decir, una aprobación de más del 72% en todas las partes del examen para acceder ya a ese nivel superior. ¿Qué quiero decir? Que los invito a que no crean que por no tener una experiencia laboral tan extensa en inspección en soldadura es imposible acceder a este mercado. No funciona así. Sí, hay una opción para que ustedes como graduandos de ingeniería mecánica, como graduandos técnicos vocacionales puedan aspirar a convertirse en un inspector en soldadura. Caramba, tenemos varias preguntas. A ver. Dice la persona, pregunté el tema de los cursos para la parte 3 del examen como ingeniero en soldadura porque los exámenes de la Instituto Internacional de Soldadura son de opción múltiple, mientras que la AWS hace preguntas de la parte 3 que son como un proyecto, un mini proyecto, microproyecto en soldadura, ¿sí? Para que usted por favor nos explique o indique la diferencia. No es el conocimiento en sí, sino en cómo se debe responder esa parte 3 para aprobar el examen en ingeniero en soldadura. Muy bien. Entonces, yo les explico un poco cuál es la parte 3. La parte 3 del examen en ingeniero en soldadura es hacer un ensayo. Un ensayo es un escrito en el cual la AWS le pone a usted un problema real en soldadura y le pregunta a usted qué haría si tuviera este caso, y usted debe escribir exactamente un proceso general de administración de proyecto para resolverlo. Y eso al final se convierte en un ensayo escrito. Es como una carta que usted en 2 horas debe completar. Ese ensayo es leído por un ingeniero certificado en soldadura de la AWS, que también es auditor de la AWS, y él verifica que usted haya tenido en cuenta los requisitos mínimos necesarios para haber hecho un proyecto que al final puede ofrecer una estructura adecuada. Entonces, la mejor forma de responder eso es, primero, ser muy eficiente en cuanto a escritura. Lo segundo, tener muy claros los conceptos involucrados relacionados para el ingeniero en soldadura. Fueron los que observamos en el estándar B5.16. Aquí está todas las funciones que un ingeniero debe saber: seguridad, diseño, estructura y metalurgia en materiales, física, matemáticas y química. Y le dice además las áreas en las cuales usted debe tener en alguna de esas áreas experiencia. Entonces, si la pregunta de la AWS está relacionada con un proyecto específico, usted, dependiendo de su área de experiencia, bien sea en manufactura, en fabricación, en construcción o en investigación y desarrollo, debe tomar mano de esa experiencia y aplicar lo que usted ha hecho a ese ensayo durante la parte 3 del examen. Esa es la forma más fácil de contestar. Ahora, usted está preguntándose allá en su casa, sí, yo hago mi ensayo escrito, pero es muy subjetivo porque no es una pregunta que tiene respuesta única, sino que es algo abierto. La respuesta es sí, es abierto, pero el ingeniero de la AWS que le califica su ensayo, siguiendo unos criterios bien específicos, va a determinar si usted sí es capaz de ejecutar y desarrollar y administrar un proyecto en soldadura o no. Eso es básico. ¿A qué me refiero? Que el grado de esa parte del examen es pasó o falló. No existe un porcentaje, sino es pasó o falló. Simplemente eso. Ahora, para encontrar ingenieros en soldadura, probablemente otra vez le recomendaría yo acercarse a las instituciones universitarias que ellos tienen dentro de su staff académico,
docentes que entienden más de este concepto de ingeniería en soldadura. ¿Qué requisitos se deben cumplir para ser agente internacional de la AWS? Yo no les responderé esa pregunta en este momento. Prefiero que me la envíen a mi correo electrónico. Es un proceso que tiene 6 pasos principales, pero se sale un poco de la charla que estamos dando en este momento. Y bueno, en Perú tenemos la fortuna de contar con un número bien adecuado de agencias internacionales autorizadas. Como ustedes ya vieron, el CENATI, por ejemplo, es un agente, ADEMIMSA, la Pontificia Universidad Católica del Perú, otra agencia de ingenieros, etc. Estamos bien representados. Ahora, esa pregunta de un país donde no tengamos representación es clave, y entonces le invito a que me haga esa pregunta enviándome su inquietud directamente a mi correo electrónico. Aquí está el dato general de contacto. ¿Quién es el que da los parámetros del proceso y todo lo relacionado a la soldadura en un proyecto? Todos los proyectos tienen unos pliegos o folios. Entonces, al final, el cliente es el que hace la indicación de qué es lo que necesita. Si usted tiene la fortuna de dar con un cliente que no tiene ni idea de qué es lo que se está requiriendo al final de la soldadura, usted puede proponer diversos modelos, parámetros, procesos, etc. Y ojalá su cliente haga el concurso abierto. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento la empresa o el cliente, usuario final, puede comparar y ver exactamente cuáles son las propuestas de los diversos oferentes. ¿Cuál es la persona, según la AWS, que puede generar y escribir un procedimiento? Es el inspector senior. Un inspector senior actúa en ese caso como un consultor en soldadura. Así funciona. No sé si tienen de pronto alguna otra inquietud, alguna sugerencia, algún comentario. Como les comento, la certificación tiene muchas ventajas y beneficios, y para su futuro profesional es algo que les va a dar mucha, no solo caché, sino demanda. Van a estar siempre en actividad. En este portal de careersinwelding.com, son carrerasensoldadura.com, buenos trabajos, de pronto poco cubículo, poco escritorio, más bien acción, que a muchos de nosotros nos interesa. Y la carrera siempre está en demanda, y hay con la AWS un modelo de programa adecuado para las necesidades que usted tiene, ¿no? Los invito a seguir su pasión, entrar en este mercado que no está por el momento saturado, y mantenerse actualizado con las últimas oportunidades, opciones, tecnologías, etcétera, ¿no? La AWS ofrece varios revistas como Inspection Trends, Welding Journal, Spray Time. Allí ustedes pueden encontrar artículos formativos muy interesantes y pueden ver también qué opciones y novedades hay en este mundo de la soldadura. Bueno, yo les agradezco mucho su participación. Ha sido una charla bastante interesante. Espero haber absuelto algunas de las dudas e inquietudes que ustedes tienen. Como les mostré, el programa de inspector es el programa más popular, pero hay muchas otras opciones. Y la soldadura es una carrera profesional. Así es como funciona en Estados Unidos, y es lo que estamos buscando en todos nuestros países. En este momento hay mucha opción laboral. Los invito a
a buscar la opción que más se ajuste a sus opciones y necesidades también laborales, educativas. Estos números son promedios, no, si les parece muy elevado, no crean que digamos así, es un marketing absurdo, ¿no? Es un promedio general. Yo sé, para muchos de ustedes la aspiración es mucho mayor. Para los que estamos en este medio, nos parece que es muy relevante, muy adecuado. Quiero agradecerles por su tiempo, la atención, y espero continuar la conversación probablemente por correo electrónico o a través de nuestras agencias internacionales. Muy buena noche a todos y que pasen muy buen día.